El Cristo de espaldas, publicado en 1952, cuenta la historia de un joven sacerdote que, una vez ordenado en el seminario de Tunja, se dirige a un pueblo perdido en las montañas donde vivirá su propia pasión escatológica. Este personaje es un caballo de Troya para entrar al país de la violencia. Esa etapa histórica que va desde 1946 a 1965. Este joven cura es un dispositivo cuya máscara es el trasfondo ideológico que le permite mimetizarse y adentrarse en ese mundo de una oligarquía malsana que usurpó el poder del Estado para satisfacer sus propios intereses, al margen de las posibilidades de consolidar un proyecto de nación moderno. Pensar desde la escatología las novelas de Caballero Calderón es dimensionar su importancia como símbolos críticos en momentos en los que absolutamente nadie le hizo frente a la tragedia humanitaria que significó la violencia. Al final de esta etapa histórica se escribieron 72 novelas. El Cristo de espaldas, Siervo sin tierra y Manuel Pacho hacen parte de esas 72 novelas y son la base del presente ensayo. Estas novelas se convirtieron en ungüento para esa memoria de lo macabro, expresión a su vez de dogmatismo, fanatismo y corrupción, y que le costó la vida a 300.000 personas. Novelas que hoy por hoy son en su mayoría denostadas por la crítica y que ocupan un espacio vergonzante en el sospechoso y alambicado estante de la literatura colombiana, tan solo por haber asumido el reto de servir de trinchera a la dignidad de un país que se encuentra a merced de las castas que gobiernan. La escatología redimensiona el análisis interpretativo de esta novelística y la despercude de tantos señalamientos, dándole un papel como textualidad que resiste los embates de las fuerzas históricas que en nuestro país han aplastado lo humano. Esto, a pesar de todo, es fascinante porque permite comprender la importancia de la literatura en una sociedad. Es un espacio de resistencia y de confrontación a los poderes que instrumentalizaron a la muerte y al olvido. El concepto de escatología hace referencia en un primer nivel al campo de batalla en el que Dios destrozará a los enemigos de su pueblo. Desde esta perspectiva, al pensar en los ejércitos de todas nuestras guerras, se podría hablar de una cartografía escatológica sobre la que se encarnó la muerte para deshacerse, silenciar o destruir a los que considera enemigos y o seres prescindibles. Entonces se comprenden las caminatas del joven sacerdote, de Siervo Joya y de Manuel Pacho, como quien recorre los círculos del infierno o ese gran campo de concentración llamado Colombia. Se entiende el ensañamiento de los verdugos en la cartografía de la piel de sus víctimas y en su propósito nefasto de tierra arrasada que produjo el desplazamiento de millones de personas hacia las periferias de las ciudades, en donde se gestarían los soldados y las víctimas de las guerras que vendrían. Sobre esta dimensión espacial y vengativa, la noción de escatología erige un estrato más, abarcando todo el sentido de religión, moral y política, fundidos ahora como ideología imperante y consolidando escenarios que permitieron concebir proyectos de nación premodernos o antimodernos, desde los cuales las castas que gobiernan podían generar y o aumentar su riqueza. De este modo, el lector que aborda estas novelas acompaña los sermones y las reflexiones del joven cura, quien opone la bondad y una teología reflexiva que se preocupa por el prójimo a una interpretación absurda, mediocre y fanática de la religión, que hará de la supresión del opositor político una cruzada religiosa. Luego, el lector contempla la muerte de un niño, asfixiado por el dogma y la estupidez de sus fanáticos, en una procesión en la Basílica de Chiquinquirá, o acompañará la odisea de un discapacitado mental, cargando por todo el llano, ese desierto como lo llamaban los indígenas, el cadáver de su padre, hijo de cura, abusador y dueño de todo, hasta de la hermana madre asesinada después y arrojada al río Meta. Como parte del entramado, excrementos, putrefacción, sangre, semen, desechos, llagas, cicatrices, cuerpos macerados y en descomposición, como una banda sonora que activa los sentidos y permite ver la podredumbre del poder. Enfermos, lisiados, fanáticos, amuros, gusanos y estafadores, adheridos al gran templo y recalcando el anverso a la anterior dimensión de la escatología como uno de los principales rasgos del trasfondo político que ha impedido el advenimiento de la democracia moderna.
Se trata de lo innombrable, de lo fétido y excrementicio, de todo fluido corporal como rasgo de la finitud humana, a merced de la élite que ha molido y muele a generaciones de seres sin piedad. Entonces, lo religioso ya no podrá ser valorado de la misma manera y comenzará el lector a comprender la necesidad de enaltecer procesos de desacralización de los rasgos enquistados en el trasfondo a través del poder de la ficción. Lo que sigue es el juego de ajedrez de la hermeneuta, el diálogo con el país real, con la implantación del régimen de cristiandad a través de la Constitución de 1886 y los concordatos de 1887 y 1892 que le entregaron la educación y el control del tejido de la mentalidad colectiva a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así estarán listas las piedras para la gran pirámide, donde todos dicen sí o agachan la cabeza sin cuestionarse nada, hasta que llega Caballero Calderón y sus personajes cargados de pulsiones y de una fortaleza crítica inquietante a estorbar el mecanismo de instrumentalización del olvido, la religión y la muerte. Le disputan los símbolos al trasfondo manejado por la élite, desacralizando sus rituales. El sermón del joven cura golpea al dogma, mientras el olor del cadáver del gamonal ha impregnado la atmósfera, tal como sucede a lo largo y ancho del país. Desde esta perspectiva se comprenden los excesos en las novelas, ese barroquismo sangriento al que la crítica académica, tan limitada en ocasiones, tanto le incomoda, incapaz de atreverse a cruzar por ese cementerio hasta llegar a la otra orilla y cuestionar la génesis de la catástrofe, a eso que hemos denominado trasfondo, haciendo un guiño a algunos poemas de Gonzalo Rojas y aparte de la obra de Mario Bellatín, porque es evidente que hay algo más allá de lo palpable. Algo incomoda en la pared recién pintada que nos venden como realidad, y esta es una de las razones para que todo el corpus de la llamada novela de la violencia haya sido tan ninguneada en las últimas décadas. Siervo sin tierra, publicada en 1954 por su parte, narra la historia de un soldado que termina de prestar su servicio militar en el batallón de Tunja y se dirige a su pueblo donde sueña con comprarse el pedazo de tierra estéril en el que nació y en el que la madre vivía pagando una especie del arriendo. Siervo ha sido animalizado y es el símbolo del campesino en un país que desconoce esta categoría social. La novela fue publicada en la década del 50 del siglo pasado, pero en pleno 2021, el gobierno y sus bancadas en el Congreso se negaron a aceptar un proyecto de ley que reconocía al campesino como sujeto de derechos. Siervo no sabe expresarse y no tiene memoria. Es insólito advertirlo, pero no sabe marchar. Ya desde 1954, ese soldadito de la patria, como dice Jorge Velosa, es un símbolo de un destino impuesto que no quiere aceptarse. El de tener que asumir al campesino como peón cuyo destino es el de ser sacrificado en el frente de batalla, luchando contra otros pobres que se ponen botas al no tener más opciones, y a quienes se les paga una miseria por defender los intereses de la élite. Así se entiende que el hijo de siervo se haya vuelto chulavita, porque a estos pobres se les tolerará cualquier arbitrariedad siempre y cuando cumplan sus órdenes de matar a otros pobres. Al final, la cifra de 6.402 se vuelve un tatuaje en las patéticas insignias del honor. Siervo no soporta usar zapatos o botas y sus dedos y manos han evolucionado para funcionar correctamente en contacto con la naturaleza, con la tierra, con las plantas que cultiva o que cultivaría si tuviera un pedazo de tierra donde caerse muerto. De hecho, la tierra es su madre, su mujer, su oxígeno, le corre por las venas y le recorre los sueños. Sin tierra el campesino no es nadie, no es nada, tan solo un siervo en la casa grande, metáfora de país administrado como una hacienda, en la que todo aquel que no sea hijo legítimo de la casta será explotado. Cuando Siervo regresa a su pueblo, se entera del fallecimiento de Sierva, su madre, cocinera de los amos. Los vecinos le describen el vuelo en círculos de los amuros sobre el rancho, avisando que la anciana ha muerto, sola, lejos, como esos animales que buscan la soledad para mirar a los ojos a la muerte. Al poco tiempo de su llegada, a Siervo, ebrio, lo casarán con Tránsito.
La pareja ingresará al mundo señorial de explotación, así como había sucedido con sus padres y abuelos, quienes también, en caso de ser requerido, enfilarían los ejércitos para luchar las cruzadas de los amos y defender sus proyectos de nación, enmarcados en una Arcadia heleno-católica o en una utopía liberal. Y Ebrio dará muerte a un opositor político, y Ebrio soportará su castigo en la cárcel de Santa Rosa hasta que se fuga el 9 de abril de 1948, dejando a un lado la posibilidad de una revolución y obsesionado solamente con la tierra. Ahorrará el dinero para su compra mientras su hija es asesinada por una horda de salvajes de la que hace parte ahora su hermano. Hasta que un día, luego de firmar la promesa de compraventa y feliz al fin, comienza a morir a la vera del camino. Siervo solo pide que le lean el documento porque él no sabe leer y acaso ha olvidado que Tránsito tampoco, y en esa agonía la noche invade el mundo. La mujer ha escuchado la lectura en el pasillo de la hacienda y lo sabe de memoria, y mientras Siervo muere, se lo recita. Instantes después, la epifanía. Un vecino ha escuchado a los perros y al salir al camino ve al fantasma de Siervo Joya inclinándose y besando la tierra que al final no se podrá comprar porque Tránsito deshace el negocio para el entierro. El lector comprende que el campesino colombiano no puede tener acceso a la propiedad ni muerto y que solo como espectro podrá besar la tierra. Frente a esta escena, el país de ahora se arrodilla, con ya casi 9 millones de desplazados, cuya tierra fue parar en más hectáreas para los dueños de todo, los que en un proceso contrarrevolucionario continúan con el despojo y legitimando este miserable accionar a través de notarios nefarios, como el perverso personaje que le paga al caricortao para que mate a su compadre, o a través de leyes espurias, firmadas por bandidos y narcos y mediocres en el Honorable Congreso de Colombia. Manuel Pacho, publicado en 1962, finalmente cuenta la historia de un discapacitado mental que tiene una fuerza descomunal. No ha logrado terminar sus estudios en un colegio religioso de Tunja y de regreso a su tierra en los llanos de Casanare, observa desde un árbol la masacre de los trabajadores de la hacienda, la violación de las mujeres y los asesinatos de su padre y de su madre hermana. Se orina mientras observa la barbarie camuflado hasta ser parte del árbol. Luego se baja, le quita las botas al viejo, se las pone, envuelve el cadáver en una hamaca y continúa experimentando su sino recorriendo el llano con la descomposición de la tradición a cuestas. Mientras el joven cura, Siervo y Manuel Pacho conforman uno de los núcleos de sentido del corpus, es decir, una estructura simbólica que desacraliza los elementos que aprisionan lo humano, la tríada conformada por los textos redescribe la violencia y utiliza la experiencia de la ficción en un primer nivel para desacralizar elementos del trasfondo escatológico de una de las etapas más sangrientas de la historia del país, y en un segundo nivel para servir de tríada simbólica provocadora desde el terreno de lo estético a los lectores del futuro que aún lo padecen. Sin embargo, vale la pena mencionar otro núcleo simbólico del que se nutre la raíz de la memoria. Está conformado por María Encarna, Sierva Tránsito y la hermana mamita de Manuel Pacho. En ella se resguarda lo esencial, la experiencia de tanta cicatriz que será lección para el presente y para el futuro. Entonces, la palabra matria jalona la concepción de un país moderno que aún se mantiene a merced de los salvajes y que podría comenzar a vislumbrar un camino al fin, si comienza a aprender de las lecciones de la memoria resguardadas bajo el manto de Nemósine. Para terminar, 3 datos. Primero, a Caballero Calderón iban a lincharlo luego de la publicación del Cristo de espaldas, lo que evidencia el impacto de su escritura en ese país señorial y maniqueo. Segundo, en la saga del Corpus citado, se propone la escena de un alcalde militar ordenando pintar las casas y las puertas de azul, idea que tomará García Márquez en Cien años de soledad, publicado en 1967. Esto permite recordar que la génesis de Macondo ya existía en Boyacá, en estas montañas en las que alguna vez estuvo el mar. Y tercero, Manuel Pacho fue publicada en 1962, igual que La mala hora de García Márquez, La casa grande de Cepeda Zamudio y Respirando el verano de Rojas Cerazo. Ese año falleció Jorge Gaitán Durán, fundador de Mito, y Alejandro Obregón pintó el famoso cuadro llamado La violencia. Esto en realidad solo pretende señalar cómo ese tejido que llamamos cultura resiste a esa élite que se niega a que el país llegue a la modernidad. Por tanto, el esfuerzo de los lectores tendría que incorporar la resignificación de estas herencias culturales que nos llegan del pasado
y desde allí proyectar el poder crítico vislumbrando un país digno.